espiritualizando la convivencia. Y es un tema que es apasionante desde la óptica de que en general nosotros como seres humanos tenemos muchos conflictos en relación con la facilidad de convivir con otros seres, ni aún, digamos, a convivir con el mismo medio ambiente o con el planeta. Muchas veces, aunque no nos damos cuenta, estamos forzando a ese planeta a que sufra, por muchas razones. Hoy en día ya hablamos de los factores del medio ambiente, hablamos bueno, de los cambios climáticos, hablamos de muchas destrucciones de la selva, el oxígeno que irradia hacia la atmósfera, que de alguna manera nos cobija, está siendo afectado por muchas razones. Y eso es factores, está unido a los factores de convivencia. Por esa razón es que en el mundo en el que vivimos, la convivencia para muchas de las personas se hace bastante compleja. Y esto pienso yo que se debe a que cuesta superar las diferencias que podamos tener aún con los seres que tenemos más cerquita. Ah, uno se asombra a veces que seres tan cercanos estén a veces en conflicto muy serio, ¿no? Hermanos a veces con hermanos que no se hablan hace mucho tiempo, padres contra hijos, hijos, bueno, etcétera. En los trabajos a veces los factores de convivencia no son muy fáciles y todo eso está unido que falta como aprender a trabajar con el respeto, a trabajar con el manejo de las diferencias, aprender a trabajar en el generar confianza, a pensar en términos del bien general, yo diría. Y eso no nos lo han enseñado, digamos, a través de la historia de nosotros como seres humanos. Por eso creo que una respuesta posible es que como seres humanos eh, sí podemos comenzar a hacer un trabajo para aprender a vivir en convivencia. Y eso implica comenzar a salirse de uno mismo, o sea, de ser el centro de todo. Porque en general, digamos, como parte de una cultura muy cercana, a nosotros se nos enseña mucho a trabajar en el contexto del egoísmo. O sea, yo me centro en mí, en mis posibilidades, en lo que a mí me parece, en mis circunstancias, y comienzo a separar al otro. Y esa separación, aunque sea mi hijo, aunque sea mi hermano, aunque sea mi hermana, aunque sea mi padre, etcétera, pues genera conflictos. Entonces hay que trabajar mucho. Trabajar mucho, yo diría, en el trabajo con las interrelaciones. Si no tenemos unas buenas relaciones con todo, absolutamente con todo, es difícil que podamos incluirnos e incluir. Una cosa bastante compleja. Por ejemplo, alguien me preguntaba en alguna ocasión que qué podríamos hacer, que si tenemos factores de convivencia tan complejos, ¿cómo los podríamos remediar? Y yo le decía, hombre, pues a mí me parece que una manera es comenzar a revisarse uno mismo. Y eso implica empezar a hacer todo un trabajo interior. O sea, y a eso le llamamos nosotros trabajo espiritual. Le decía, pues eso te va a ayudar mucho a mejorar los factores de convivencia. En esa ocasión, consideraba que el trabajo interior, de realizarse a uno mismo, representaba o representa una gran manera de lograr esa convivencia más armónica. De ahí surge el título de la charla de hoy, o sea, ¿cómo puedo espiritualizar la convivencia? Porque la convivencia, es, como palabra, existe, una forma de mantenernos armónicos entre nosotros. Pero cuando la espiritualizamos, se nos hace mucho más probable de que vamos creciendo en relación con muchas cosas. Y hoy en día sigo pensando con más seguridad que gran parte de la armonía de nuestras relaciones con el entorno tiene que ver con ese trabajo de nosotros mismos. Entonces, tal como les decía hace un momento, eh, la convivencia tiene que ver mucho con las relaciones más espirituales.
Y esto lo considero como una parte básica porque en la medida en que nuestras relaciones las quiero yo mejorar, requiere de un trabajo permanente dentro de mí mismo. O sea, imagínense ustedes, si yo quiero mejorar mi relación en casa cuando llego todos los días molesto, porque estoy todo el día cansado, porque he trabajado, he trabajado, y apenas me hablan, digo, no me molesten que vengo cansado, y me siento por allá a ver televisión y les paro bolas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese factor convivencia en relación, puede ser con mi pareja, puede ser con mis hijos, no anda bien. Y entonces, un buen día digo, hombre, ¿cómo puedo lograrlo? Entonces, bueno, se me pueden dar maneras, técnicas, ejercicios para comenzar a trabajar con eso. Nosotros generalmente recomendamos, haga un trabajo con la meditación. Enseñamos un tipo de meditación muy sencilla. Y no solamente la meditación, empiece usted a revisarse o a pensar que con eso le está haciendo daño a su pareja, o le está haciendo daño a sus hijos. Qué maluco que usted llegue a su casa y todo el mundo quiera esconderse porque usted llega de mal genio, etcétera. Entonces, eh, esa persona algún día dice, bueno, sí, tiene toda la razón, voy a empezar a hacer todo mi trabajo. Y empezó, pero es un trabajo de permanencia, de constancia, porque no quiere decir que ya empecé y que al otro día todo está al pelo. No, seguramente me voy a seguir molestando, pero a medida que voy trabajando es como si uno le va bajando el nivel a esa molestia. Y posiblemente en un tiempo X, que no sabemos cuál es, usted puede llegar a la casa, llega tranquilo, llega conversando, llega manifestando lo que le pasó en su trabajo, las circunstancias que tuvo, las dificultades, las cosas buenas, todo. Pero no hay conflictos. Entonces, ¿qué pasó? Que esa permanencia en el trabajo a nivel interior, todos los ejercicios o las modos de operar dentro de sí mismo, lo llevó a hacer un cambio. Y eso es hablando de un aspecto, pero podemos hablar de miles de aspectos en los cuales tenemos factores de convivencia. Y en eso entra el campo de las relaciones, porque nosotros vivimos en relación. O sea, nosotros no podemos evadir las relaciones, vivimos en relación con absolutamente todo. Hasta cuando me levanto estoy en relación con el nuevo día, con las nuevas posibilidades. Cuando voy al baño estoy en relación con el agua del baño, estoy en relación con el jabón, estoy en relación con la toalla. Cuando voy a la mesa estoy en relación con los alimentos, con la misma mesa, con los asientos, estoy en relación con todo, con la persona que me lleva el desayuno a la mesa, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, nosotros cuando nos movemos día a día, momento a momento, estamos en relación con algo. Salgo a la calle, estoy en relación con las personas que están transeúntes. Si voy a coger el mío, está en relación con el transporte que me lleva. Estoy en relación con el aire que me cuida, estoy en relación con las plantas que me van pasando por el lado, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso requiere, imagínense ustedes, si no requiere un trabajo muy profundo, porque es al revisarse en todos los ambientes y en todas las formas. Y eso es revisar la forma en que yo me comporto en relación con lo que me rodea, con absolutamente todo. Cuando me levanto, ¿cómo me relaciono con el día? Entonces nosotros acá les enseñamos o les sugerimos que cuando uno se levante haga una oración de agradecimiento, de gracias porque tiene una nueva posibilidad de unirse a experiencias que no conoce todavía, que se le van a aparecer a través del camino, a través de ese proceso. Pero como lleva ese anhelo de dar gracias, usted quiere, en ese momento lo que usted dice es, yo quiero tratar de dar lo mejor de mí en este día. Y entonces se conecta de otra manera con las relaciones que va a emprender. Entonces, convivencia y relaciones más espirituales están muy ligadas. Pues en la medida que tengo mejores relaciones, existe mejor convivencia. O sea, la convivencia es mucho mayor. Entonces, cuando yo emprendo ese trabajo de revisión
permanente, y es muy importante. Tenemos que aprender a comenzar a reconocer varias cosas que de pronto se nos pasan por alto o que no las tenemos muy en cuenta. Un factor es reconocer que yo no estoy solo, que yo no soy una persona independiente, que el resto de la humanidad no existe, que yo puedo hacer de mi vida lo que me parezca. No, cualquier cosa que yo haga afecta al conjunto. O sea, vivimos en relación, no solamente con nosotros mismos, sino también con los demás. Estoy en relación con el mundo, estoy en relación con la totalidad del universo. O sea, así sea una partícula tan supremamente pequeña, porque si me veo desde lo cósmico, prácticamente yo ni me veo, ¿no? Yo no existo, aparentemente no existo. Pero si lo contextualizo, yo estoy allí presente. O sea, esa partícula, aunque sea a nivel de un quantum o subatómica, es tan importante como todas las partículas que existen. Y lo que yo haga está afectando a ese conjunto. Entonces, como ahorita tengo la capacidad de verme presencialmente y rodeado de una serie de condiciones a nivel humano, juego parte importante en ese proceso. Entonces, eso es parte, es muy importante reconocerlo. ¿Por qué razón? Porque en general los seres humanos creemos que todos somos independientes, que lo que yo haga no pasa nada, ¿no? O sea, yo puedo, como dicen, despotricar de muchas cosas y no pasa nada, ¿no? O sea, nada se afecta. Y resulta que eso no es así. O sea, un grito que yo le pegue a mi hijo lo puede afectar para toda la vida. Ah, pues fue algo momentáneo, que yo estaba con molestia, sí, pero mídelo, mídelo, porque no se sabe si usted si ese grito lo marcó para toda la vida. Es tan importante, o sea, lo marcó tanto a ese ser que posteriormente quién sabe qué conflicto se va a generar en esa persona o al animalito que lo trata mal, etcétera. Cualquier cosa. Pero esa parte es supremamente importante. Otro aspecto que es bien interesante reconocer es que a pesar de que somos seres humanos, que entendemos que estamos en una sociedad para compartir, una sociedad para armonizar, nos cuesta mucho vivir bien con los que nos rodean. Y nos cuesta mucho vivir bien o en relación con nuestro medio. Por eso pasa lo que está pasando. Las guerras que pueden estar pasando en la humanidad, ¿a qué se deben? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estamos en guerras y en conflictos? Generalmente porque nos creemos dueños absolutamente de todo lo demás. O sea, yo puedo vasallar, yo puedo pisotear, yo puedo tratar mal a cualquier persona o a cualquier país o a cualquier situación sin que pase nada. Resulta que eso no es así. Nosotros estamos en relación. Entonces, en todos los aspectos de la vida, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Que como somos seres de energía, cualquier campo energético que movamos desde nuestro interior hacia el ambiente o hacia el exterior, afecta al todo. Alguna vez leía por ahí un librito justamente de los pensamientos y me asombraba ver, hablaba de las formas de los pensamientos. Me asombraba ver que alguien, mostraban ahí cómo alguien pensaba mal de la otra persona sin decirle nada, simplemente pensando. Ellos dibujaban unas formas gigantescas, horribles, que en el cuadro siguiente se acercaban a hacer a otra persona y finalmente lo abrazaban y trataban de hacerle daño. Y eso es así, porque son fuerzas electromagnéticas o energéticas que nosotros lanzamos hacia el medio ambiente o hacia los demás o hacia cualquier parte. Entonces hay que tener mucha atención y mucho cuidado en ese sentido. Quien aprende a hacer ese trabajo a nivel interior se va dando cuenta cada vez más, va tomando conciencia cada vez más de todos estos elementos que estamos planteando aquí. En relación con todo estamos generalmente unidos. O sea, todos somos uno, todos somos parte de una cadena.
lo que suceda en un eslabón de la cadena afecta al siguiente. Entonces, por eso la razón de dar todos estos temas de charlas, porque en general somos poco conscientes de que nuestra vida muchas veces, por más que todo, lo tengamos todo en nuestro haber, o sea, podemos tener todo lo que necesitamos para vivir, comida, techo, lo que ustedes quieran. En general somos muy pobres en relación con las interrelaciones o el manejo, más bien, de las interrelaciones que tenemos con absolutamente todo lo que me rodea. Entonces soy muy poco consciente, generalmente. Son multitud de relaciones. Por ahí, por ejemplo, hay un librito que escribió Jorge Waxenberg, uno de los directores espirituales de CAF, que tiene 16 capítulos muy hermosos. Por ejemplo, ese librito uno lo puede bajar de la página web de CAF. Se llama El arte de vivir la relación. Y resulta que habla de 16 tipos de relación, pero una vez nos pusimos a escribir en un tablero junto con los asistentes a una charla qué tipos de relaciones teníamos. Llenamos ese tablero y prácticamente se llenó, se llenó y se llenó y podíamos haber seguido llenando tableros de tipos de relación que tenemos nosotros. Y muchos de ellos manifestaron luego, uy, caramba, ahora que lo escribo, sé que en esto tengo muchas dificultades, sé que en esta otra cosa tengo muchas dificultades, sé que aquí tengo, o sea, en la mayoría tenían dificultades. Quiere decir que no eran conscientes. Cuando las escribieron ya por lo menos cayeron en cuenta que había que hacer un trabajo con unas cosas de estas. A veces escribir vale la pena, ¿no? Para que uno en esa revisión llegue a reconocer qué es lo que quisiera cambiar en su vida en relación con factores de convivencia. Bueno, entonces una buena forma de operar en este trabajo que hablábamos de que nos revisemos a nosotros mismos es que yo esté muy atento para detectar qué tipo de relaciones estoy con ellas generando daño. O sea, no solamente me hago daño a mí mismo, muchas veces ni soy consciente que me hago daño a mí mismo, porque sí puede ser que sea muy consciente que le está haciendo daño a otro cuando le tengo un grito, cuando lo trato mal, ¿no? Pero lo que no soy muy consciente es del daño que me está haciendo. Eso es terrible. Y eso prácticamente la forma de operar es comenzar a revisar esta parte de las interrelaciones, me hace que la vida como que comience a tomar otro rumbo. Cuando hablamos nosotros, ¿qué sentido tiene la vida? Muchas veces decimos, pero ¿qué sentido tiene la vida? Bueno, por ahí podemos ir encontrando un sentido a la vida. Porque en la medida que usted va manejando relaciones y la va mejorando, se va a sentir más tranquilo, más en paz consigo mismo, más en armonía con el todo. Seguramente en su casa van a estar más tranquilos cuando usted llegue, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. O en su trabajo se vuelve más amable, más asequible, más colaborador, más atento. Una persona que ya saluda, que antes no saludaba, etcétera. O sea, comienza a darse cuenta de que se llena de cosas muy hermosas. O sea, y eso implica que está de alguna manera aprendiendo a amar. Ahí va, en el fondo de todo eso, cuando yo detecto relaciones que hacen daño en las trabajo, empiezo a generar fuerzas de amor, porque ya no quiero hacerle daño aquí, ya quiero tener una buena amistad con el vecino, ya quiero tratar a mi perrito de otra manera, ya quiero salir al medio ambiente y apreciar lo que tengo a mi lado, etcétera. Aparecen cosas tan hermosas en la vida del ser que valen la pena. Y eso es vida con sentido. Empezamos a darle un verdadero sentido a la existencia. Y como hemos hablado en otras oportunidades, la vida tiene sentido, sí, pero toma sentido cuando empiezo yo a aprender a amar a todo lo que me rodea, lo que de pronto antes no observaba. Bueno, entonces esa vida espiritual o con sentido, que es la que hemos hablado ahora, en alguna enseñanza encontraba que nos enseña a través del tiempo que para convivir es necesario lo siguiente. Uno,
que uno no propicie el vivir una vida como si la vida mía es totalmente independiente del resto de la humanidad. O sea, después de que yo me beneficie, no me importa el resto. Por allí no va la cosa. Porque hagan de cuenta que ellos, hemos también dado el ejemplo en otras ocasiones, somos como una cadena. Cada eslabón va así, ¿no? Si yo tomo una cadena y de un eslabón le pego con un martillo y lo tuerzo, o lo hago, ¿qué pasa con esa cadena? Esa cadena pierde fuerza. Pero nosotros somos uno, quiere decir que nos tenemos que mantener muy unidos para que todo sea armónico, para que todo funcione bien en el universo, porque el universo es perfecto. El universo es armonía, el universo es amor, el universo es cordialidad, es todo lo que ustedes quieran en ámbitos amorosos. Entonces, eso me ayuda mucho a salirme de mi propia individualidad, que es muy corriente por educación. Usted piensa en cómo usted se va a ganar la vida y no le importa. Pues. Alguien me decía en alguna ocasión, sí, jocosamente hablando, en una fiesta me decía, ¿cuándo será que van a servir el plato de comida? Tengo un hambre. Y entonces apenas lo sirvieron, salía embalado y eso no preguntó absolutamente nada, sino que él llenó ese plato y lo llenó hasta donde más pudo. Y entonces, claro, yo no dije nada, simplemente observé y dije, lástima, ¿no? Porque en ese momentico él pensó en su necesidad y fue y agarró lo que pudo, pero no tuvo en cuenta que los demás de pronto también estaban en la misma, con algo parecido. Entonces, cuando uno va aprendiendo a interrelacionarse en ese campo de la convivencia, uno dice, generalmente uno dice, escúcheme, eso que colocaron en la mesa es lo único que hay. Ah, y me dice, sí. Digo yo, ah, caramba. Y yo vuelto a mirar y veo que más o menos son 80 personas, 30 personas, 40 personas. Entonces yo digo, bueno, más o menos yo calculo que aunque tengo muchas ganas de saciar esa hambre que tengo, para que le alcance a las 40 personas, yo voy a tomar una porción adecuada. Pues tomo la porción y fíjense cómo estoy pensando en ese momento, en términos del colectivo, porque me estoy desligando de mis propios intereses, de mi propia individualidad, de lo que yo quiero, de lo que yo desearía, en beneficio del colectivo, en beneficio del todo. Y eso es tan hermoso, porque es un aprendizaje. Y lo podemos aprender así, tantas cositas que podemos aprender de esa manera. Y el otro campo que habla es que si tenemos una vida con sentido, a través del tiempo, no olvidemos que el desenvolvimiento de la humanidad es posible cuando cada uno de nosotros piensa en términos del bien común y procura acrecentar el amor. Eso es supremamente importante y grande porque en la medida que un ser humano haga lo que tiene que hacer, lo hace bien, está propiciando campos de movimiento energético que posibilitan que otros seres imiten o comiencen a trabajar de la misma manera. Y eso es lo que generalmente se llama la masa crítica o algo así. Un determinado número de personas empieza a trabajar de una manera determinada en un momento, lugar o circunstancia, y automáticamente sin que yo lo transmita, en otra parte comienzan otras personas a hacer lo mismo. Eso fue el famoso experimento del mono número 100. Ese experimento fue famoso porque resulta que en una isla, creo que era en Japón o por allá lejos, al lado del mar, caían unas bellotas que las comían los monos, pero generalmente las bellotas caían en la arena y los monos se las comían así, les producía como cierta molestia en la arena. Era muy maluco para ellos. Hasta que un mono un día
por esas circunstancias de la existencia, se le ocurrió coger la bellota y la llevó al mar y la lavó y se la comenzó a comer. Resulta que muchos monos observaron que a él no hacía gestos y cosas así raras, se las comía con gusto, entonces los otros monos empezaron a imitarlo. Entonces de esa población se dice que cuando la población de esos monos calcula, ¿no?, que llegó al número 100, se alcanzó como una masa crítica. Porque resulta que observaron, los investigadores observaron que en otras islas que no estaban muy cerca de ellos, empezaron los otros monos a hacer exactamente lo mismo. O sea, comenzaron a repetir la misma experiencia. Bueno, si eso pasa, pero porque nosotros desconocemos tantas cosas en el ámbito de la naturaleza, de los animales, y nos asombramos de lo que pasa. Pero si eso pasa ya, nosotros que somos seres pensantes, que manejamos tantas fuerzas energéticas y tantas fuerzas de amor, pues sí que podemos hacer cosas grandes, ¿no? Entonces, en la medida que yo haga y logre en mí lo que anhelo para el resto, para la humanidad, automáticamente empiezo a generar una fuerza que contagia. Y empiezan otras personas que me observan muchas veces, o puede ser que no me observen, a recibir esa información, a captarla y a aplicarla. Y eso es términos del bien común, es un campo de amor que se mueve, ¿no? Bueno. Entonces, cuando nosotros demos esos pasos que hablábamos ahorita, que era aprender a darse cuenta que uno no es un ser individual y ese manejo de las relaciones profundas, eh, eh, encuentro que el vivir la vida de un ser humano es muy hermosa. A veces nos quejamos, ¿no? Ah, qué cosa, no, es que vivir, no, yo no sé, estoy con conflictos, estoy con problemas. Sí, todos los tenemos seguramente. Pero en la medida que hacemos ese trabajo de la interrelación, seguramente muchas de esas facetas que ocasionan mis dificultades se van a mejorar. Muchas veces caemos en depresión por una mala relación. Muchas veces no podemos visitar a nadie porque ya nadie me soporta, etcétera. O sea, tenemos tantas cosas. Entonces, lo que vamos a hacer es al encuentro de vivir una relación de amor profundo con lo que voy aprendiendo. No es para un día para otro, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, si cada día le voy sumando una cosita y una cosita y después se me convierte en un hábito, puedo llegar a ser un ser que irradio tranquilidad, que irradio buena energía, ¿sí? Como dicen en los campos populares, este tipo tiene buena onda, ¿no? O sea, transmite algo bien, bien interesante. Bueno, este es prácticamente es la convivencia espiritual. Cuando aprendemos a darnos cuenta de que podemos hacer tantas cosas por la vida, y sobre todo que se mueve mucho más allá, porque no solamente empiezo a darme cuenta de que puedo mejorar la convivencia, sino que empiezo a incursionar en unos campos tan profundos que me unen al corazón de la divinidad que está dentro de mí, porque en mi corazón está la fuerza del amor. Eso es lo que llamamos el acercamiento a la desconocida. Uno puede decir, no, es que yo creo en Dios, sí. Hermosamente creo en Dios, y qué interesante. Los otros no dicen que no creen en absolutamente nada, respetable, prácticamente. Pero muchas veces aún digo, yo creo en Dios, y ¿qué hago yo para acercarme así? Resulta que todos estos trabajos que hacemos silenciosamente me van acercando a lo desconocido. Y cuando me uno en oración profunda, pidiendo para que me dé luz para abordar X o Y situación, en ese momentico tengo una relación muy hermosa con lo desconocido que está en mi interior. Y eso es parte de un gran misterio, ¿no? Sí, son los misterios de la vida. Y empiezan a clasificarse en tantas cosas. Eso es un proceso que se va dando en la medida del esfuerzo, del trabajo y de la permanencia, ¿no? Bueno, entonces, lindo. Trayecto de hermosa convivencia. Porque en ese momentico que pasa,
ya empezamos a no dañar a los demás, ya empezamos a ocuparnos de las necesidades de los otros, que eso es compasión, que no es lástima. ¿No? Por ejemplo, en esta época en que hubo este encierro, ¿cuántas veces hicimos llamadas posiblemente a personas que estaban solitas? Eso es parte de la compasión, ¿no? No es lástima, sino que con esa llamada yo sé que le aliviaba un poco la carga de la soledad o tantas otras cosas, porque de pronto uno sabía que alguien se quedó sin trabajo y es que parte de su barrio o alguna cosa podía hacer trabajos de recolección de mercado para regalarle, unas cosas así. Es decir, eso es, eso es compasión, que no es lástima. Es amor traducido en ayuda efectiva. El amor que surge del corazón por las necesidades de los demás, la empatía, colocarme en el lugar del otro. El otro está generando dolor, bueno, más que cuestionarlo, es saber cómo lo ayudo, cómo le doy la mano para que esa persona pueda salir de su ambiente, de su situación difícil. Tolerancia, uy, a veces nos falta mucha tolerancia, porque tenemos la parte de la tolerancia. Paciencia. Nos falta mucha paciencia a veces hasta en ese trabajo a nivel interior emprendemos trabajos de convivencia y a los 2 o 3 veces que intentamos, esto no sirve para nada. No, eso hay que permanecer, hay que sostenerse, hay que ser un ser interesado. Bueno, y tal como hemos puesto aquí estas frases, existen tantas y tantos aprendizajes que pasan por la vida de uno tan desapercibidos. Entonces comenzamos a ser humildes, de tal manera que en ese campo de interrelación no hay nadie más bajito que yo, ni yo estoy por encima de nadie. Alguna vez, por ejemplo, alguien decía, mire ya, por el frente de mi casa pasó una vez un recolector de basuras y a mí eso no me gustaba. Pero un día me acerqué a conversar con él y dije, ¿usted qué hace? No, pues yo recolecto estas botellitas y este plástico para ir a vender. Y qué bueno que usted, que sé que saca botellas aquí, envases de vidrio, me los pudiera lavar. Entonces se quedó pensando y dice, bueno, más que cuestionarlo a él, yo dije, bueno, si con eso se gana la vida, pues para mí no es tanta dificultad lavarle la botellita. Dice que desde ese día él lava las botellas para ponerlas en reciclaje. Eso es. Porque si yo me decía, no, yo soy más que este personaje, que él me dio una enseñanza, ¿sí? Me enseñó que para que él pudiera defenderse en la vida, yo le podía hacer las cosas más fáciles. Bueno, no me cuesta mucho. Pero si yo digo a este que así lo va a tratar siempre con desprecio, con distancia, no, nada tiene que ver conmigo, ¿no? Bueno, son cositas que pasan, pero bueno. Y otro aspecto de gran avance de la convivencia armónica es de aprender a controlar las relaciones destructivas. Eso es supremamente interesante. ¿Cuántas relaciones destructivas manejamos? No nos damos cuenta muchas veces, ¿no? Ahí está el cuadrito, posiblemente imaginemos como una pareja que está en conflictos, el uno anda por un lado, el otro anda por el otro, no quieren ni verse, están cerca quizá, pero pasa eso en muchas familias. Muchas veces familias dicen, viven juntos, pero no revueltos, dicen así, ¿no? No, no, prácticamente se aceptan el uno al otro, pero viven allí como a distancia. Y así, esas son relaciones destructivas, ¿no? De pronto me acabo de casar con un gran bombo y una gran fiesta y espectacular el momento que viví, feliz porque estaba en buena relación con alguien que conocía. Y resulta que a los 2 o 3 meses esa relación, ¿qué pasó? No se separaron, pero ¿qué pasó? Bueno, porque no sabemos manejar relaciones de pareja. Seguramente cada uno cuando llega, entonces dice, aquí lo que se va a hacer es lo que yo digo y punto. Y el otro dice, pues, olvídate. Y entonces entramos en esas relaciones destructivas que se acaban en un par de segundos. Entonces ahí hay muchas cosas. ¿Qué destruye una relación? La ira, por ejemplo. Una persona iracunda, terrible. Los gestos exagerados.
quítate de aquí, no me molestes, una mirada, un gesto, una frase, una palabra en un momento crítico. Los enfrentamientos físicos que son muy de moda a veces, ¿no? Que enfrentan las parejas, terrible eso. Los insultos, los pensamientos desequilibrados, bueno, etcétera, 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 etcétera. Aquí podríamos decir tantas cosas que no sabemos. No quiere decir que somos culpables. Ninguno de nosotros somos culpables si tenemos algo allí que ver con algunas cosas de eso. No somos culpables. No se nos ha enseñado. No hemos aprendido a vivir la vida del ser humano que tiene que trabajar para ser usted en relación con amor por el todo. No hemos aprendido, no se nos enseña. Nuestra educación no está hecha para eso. Hoy en día hay colegios que empiezan desde muy pequeños a hacer esas tareas, ¿no? Y son muy hermosas. Pero en general no es todavía una vida. Ya se está tomando como un poco de conciencia. Pero ya los chicos les enseñan algo diferente a veces. ¿Sí? Llega a la casa, salude, pregúntele a su papá, a su mamá, cómo están, cómo les fue. Y que el papá también le llaman al papá y le dicen, mire, cuando usted los hijos le pregunte, trátelo bien, relaciones interesantemente con él, etc. Y eso ya evita ir aprendiendo cosas que no nos van a ser favorables en la vida. Bueno. Y ya por último, tengamos siempre presente algo que es supremamente importante. Todo este trabajo que hemos hablado el día de hoy de la convivencia lo posibilita el amor. Y aprender a amar es toda una tarea también, ¿no? Cuando hablamos de incursionar en nosotros, es comenzar a aprender a amar a través de todas una metodología y una técnica que también se aprende dentro de CAF, que lo llamamos un método de vida. Entonces ese amor que nos va a acompañar para siempre, ese compañero en esta tarea, que es una tarea laboriosa, que es una tarea a veces no tan fácil, por lo que hablábamos, que no nos han enseñado a trabajar. Pero cuando yo me uno de amor en la tarea, y ese compañero Dios que está en mi corazón y me da la mano, en esa intimidad profunda me va dando luces para que yo pueda hacer lo que tengo que hacer. Me va dando la fuerza para poder salir adelante. Me va ayudando a aprender a trabajar con mi mente para trabajar con pensamientos positivos. Hoy en día se habla mucho. Pongámosle pensamiento positivo a todo, absolutamente a todo. Todo, 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 todo. Cuando yo le pongo un pensamiento negativo a algo, quiere decir que le estoy dando fuerza a algo que no funciona. A todo. Positivismo. Así sea que el otro se equivocó. Bueno, pensemos positivamente. No quiso hacerlo. Es una persona que no tiene conciencia todavía, que le falta. Voy a gobernar por él. Tanta cosita, ¿no? Tanta cosita. Bueno, ya como conclusiones, aquí ponemos como varias conclusiones que cuando tomamos conciencia del pobre estado de nuestras relaciones, vamos a hacerla una por una, hacemos el esfuerzo de retirar toda barrera que podamos haber creado entre nosotros y los demás. Es un esfuerzo. Quite toda barrera que pueda haber creado entre uno y el otro. Ah, que yo hace años no me hablo con mi hermana. ¿Qué barrera hay allí? Voy a ver cómo la solución. Me cuesta, sí, pero yo voy a tener que emprender esa tarea porque a lo mejor mi hermana no lo hace. Trabajamos mucho para dominar las expresiones personales, los gestos, palabras, las actitudes que ya habíamos hablado ahora rato y hacemos todo lo posible para que no sean elementos que nos separen de la humanidad o del resto. Otro aspecto es tratamos de buscar un nexo que vincule armónicamente a una persona con otra, o sea, que me vincule a mí con los demás.
que yo sea capaz de estar en grupo sin conflictos. ¿Sí? Y eso es interesantísimo aprenderlo porque no sabemos. Hoy en día se habla mucho de los trabajos de equipo, ¿verdad? ¿Por qué los trabajos de equipo no funcionan? Precisamente porque no hay factores de convivencia de armonía, ¿no? Cuando se logre todo ese ambiente donde todo el mundo está apuntando hacia lo mismo, ¡uf! Ese equipo puede volar. Y por último, autocontrol. Aprender autocontrol. Las cosas no se terminan, las cosas se controlan. Porque si usted en algún momento se olvida de que esto ya lo tiene tomado fuertemente, que lo puede dominar y lo suelta, eso puede volver a tomar fuerza. Y así es, así es. Bueno, si logramos absolutamente todo lo que hemos hablado hoy, a la final se va a establecer un nexo espiritual muy hermoso con todo y con todos. Que quiere aportar ideas, algunas inquietudes que pueda tener. Fue una charla de mucho alimento. Fue una charla que enriquece un espíritu. Fue una charla que todos los días lo vivimos. Todos los días vivimos la situación de uno mismo darse cuenta que de pronto no obró mal, no hizo bien y quiso hacerlo. Y le hubiera gustado hacerlo. Creo que yo tengo una hermana que vive, que asiste acá. En algún momento lo dije. Tengo una hermana que asiste acá también. Y mi hermana, esa charla la puse en práctica hace rato. Hace rato la puse en práctica. Y me parece genial. Me parece genial. Muy bonito, Edgar. Gracias. Gracias a Dios. Sí, Edgar, es una charla de todas maneras que nos permite reflexionar sobre la actitud que uno tiene frente a las cosas. Realmente uno es muy inconsciente en el día a día. O sea, uno se enfrenta a todo, pero no reflexiona, bueno, ¿esto qué representa para mí? ¿O qué represento yo para esto, o estas personas, o esta reunión, o esta actitud que estoy teniendo frente a, digamos, no solamente a la gente, sino, como decías tú, por ejemplo, a un animalito, a una planta? O sea, hay que aprender a convivir no solamente con las personas. Yo, por ejemplo, vivo sola, pero el vivir sola no quiere decir que no tenga que estar pendiente de mi relación con todos, más aún si estoy lejos, porque no hay la oportunidad de estar cerquita y de, por ejemplo, hacer una caricia o una palabra bonita, ¿no? Entonces, la charla me lleva a reflexionar que tiene uno que tener más conciencia de cómo está actuando y cómo está dando su corazón a la gente que nos rodea. Muchas gracias. Gracias, María Cristina. Ese libro que dijiste que se puede bajar, que se llama El arte de vivir la relación, por dónde lo consigue uno, cómo. Mira, creo que ahí estaba, pero no sé si todavía está. La página es www.caf.org. Sí, sí. Espero que todavía esté. Se llama El arte de vivir la relación. Ok. Es un libro muy interesante. Sí, gracias. Y ahí también pues hablan bastante sobre la dinámica de lo que hace CAF. Hay libros, hay actividades, hay tantas cosas que pueden ser una información más completa. Entonces sí, les decía pues que
en realidad, digamos que uno, desafortunadamente, en la parte educativa, uno nace para vivir la vida de un ser humano. Porque resulta que vivir la vida del ser humano tiene tantas facetas y en general a uno lo educa mucho es para ir como en un solo frente. El frente del estudio, del trabajo y ahí se queda, ¿no? O sea, se pasa N años educándose en la primaria, luego en el bachillerato, luego en la universidad, si hace de pronto posgrado. ¿No? Y también nos inculca mucho el ser exitosos. Entonces, Exactamente. pues es que saber ese éxito, cómo se consigue. No a costa de quién, sino a costa de nosotros mismos, cómo lo logramos. Ajá, exacto. Por ahí hay otro librito que escribió Jorge Barça, me llama La crisis del éxito, pero ese creo que no está por ahí. Es que justamente habla de esos temas, ¿no? Pero no, a veces se confunde pensando que el éxito en la vida, el logro del tener cosas, de lograr, que no es que sea malo, de por sí no es malo. Tener una casa no es malo, tener un auto no es malo. El problema es cuando uno lo convierte en un fin en sí mismo, y el dinero, cuando llega entonces es mío, no me importa quién esté a mi lado, si sufre o no sufre. Quien lo ve de otra manera, entonces puede ser que logre toda esa serie de cosas, pero más expansivo. Entra en un campo de convivencia distinto, pero tiene que aprender, porque Claro, claro. ¿cómo hacemos, no? Que se casa uno no tiene ni idea de cómo manejar una relación de pareja. Que tiene hijos no sabe ni idea de cómo trabajar con los hijos. Bueno, y a veces hasta el medio ambiente medio le han enseñado a uno que tiene que reciclar aquí, aquí, acá. Pero ¿cuántas personas realmente se ocupan de hacer eso? Es toda una labor de esfuerzo, ¿sí? Metódico. Aquí va tal cosa, en este otro va tal otra, y tal otra. Aquellas cosas que se van acabando con el tiempo donde las llevo, que son parte, por ejemplo, de la tecnología. Me toca ir a algún lugar a depositar esos sitios donde reciben esas basuras que generalmente no se pueden trabajar prácticamente. Eso del reciclaje es nuevo. Sí, Eso no nos lo enseñaban. no Ahora enseñó. es como una disciplina nueva que debemos tener y cuando vivimos en edificios, por ejemplo, tenemos charlas sobre eso, nos reparten unas bolsas especiales, o sea, es una nueva cultura en ese aspecto. Pero así todo, fíjese que muchas personas que saben eso no lo hacen. Sí, cierto. Porque por eso hablamos de la permanencia, ¿no? O sea, uno empieza una tarea, me cuesta, pero yo tengo que sostenerme en eso. Por eso el trabajo espiritual dice, elementos que son importantes en el trabajo espiritual. Paciencia, porque no las cosas se van a alcanzar de un día para otro. Perseverancia, o sea, permanecer allí, que es lo mismo, esfuerzo continuado. Cada día algo me va a demandar un esfuerzo adicional que me toca hacerlo si es que estoy realmente interesado. Esperanza de que toda esa serie de cosas en algún momento se van a plasmar como una posibilidad. Son virtudes, por decir así, que son interesantes en ese trabajo. Pero hay que sostenerse, sostenerse, sostenerse. Es toda una labor. Sí, claro, claro. Pues, o sea, yo resumo que pues aprender o convivir con otras personas nos exige aprender a trabajar con la paciencia, el respeto, la comprensión, la tolerancia y el amor, que no es fácil. Por eso tiene que ser una costumbre, o sea, que se vuelva un hábito, porque no es fácil. Sí. Eso yo lo asimilo mucho como cuando uno estaba bien pequeñito que le empezaron a enseñar las letras.
Y uno hacía la A y ¡ay! Le costaba, pero seguía. Hasta que algún día esa paciencia lo llevó a hacer la A, la B, la C, La que después salió, empezó a escribir y ya se volvió más rápido en la escritura. Hoy en día ni se da cuenta de lo que uno escribe. Ponga la ah, firma ahí, ya. sí, Pero fue toda una tarea de cuántos años. Entonces, esa labor con uno mismo es así. Es como el bebé que va dando los primeros pasitos y luego va y da el siguiente y lo sostiene y después ya corre y después se enfrenta a los peligros de la vida, ¿sí? Tropezarse con las cosas, las caídas. Es un ejemplo clásico de lo que le pasa a uno en la vida. Pero, sí, pero señor. eso lo lleva hasta la muerte, yo digo. Todavía ni Sí, siquiera sabemos. la vida es un aprendizaje continuo. Sí, es una Sí, pandemia. Y eso es lindo saberlo, eso es lindo, muy lindo, María Cristina, porque es aprender a escuchar la enseñanza que la vida me trae en cada momento. No importa que sea difícil el momento. Y es ahí la parte más compleja es esa. ¿Cómo descubro yo la enseñanza que me quiere dar este momento difícil? No, en general es me lamento, rechazo, es no mío, porque yo, ¿no? Sí, Pero afortunadamente se puede aprender. Como se aprendieron las letras, se puede aprender absolutamente todo lo que tiene en relación con la vida del ser humano. Creo yo que uno nace es para aprender, para que cuando se vaya de esta existencia deje cosas hermosas. Recordamos con mucho cariño a tantos seres que han dejado cosas lindas. Bueno, y que ha sido de alguna manera para uno son referentes. Como dicen, el lema es trabaje silenciosamente y no espere, délo todo.